Bienvenidos una semana más, sección con Navarro Clínica Dental. Bienvenido también. Buenas noches. Vamos a conocer un caso más, un caso muy llamativo, porque vamos a hablar de algo que probablemente le suene a muchos de nuestros telespectadores y tiene que ver con un caso que sucedió en la provincia de Salamanca, en uno de nuestros municipios, que una de las aguas se detectó que tenía un exceso de flúor, algo que se tradujo en un problema para los vecinos y en este caso con una de las personas que vino a consultar con vosotros. Sí, es cierto. Ya hemos tenido varios casos. Yo creo que en uno de los programas, que hay tantos programas, que también metimos otro caso de fluorosis, es en el pueblo de Rollán, que el problema es que había un exceso de flúor en el agua. Eso generó esa patología que comentamos, que es la fluorosis. Lo que implica es que el diente coge una tinción, empieza a adquirir unos tonos marronáceos, un blanco opaco. Entonces es un problema porque se tiñen los dientes. En ocasiones, si es un grado muy severo, puede incluso alterar la anatomía del propio diente, y en esos casos el problema es que no podemos recurrir a hacer un blanqueamiento convencional, porque el blanqueamiento es ineficaz para este tipo para estas patologías, para estos problemas que presentan estas piezas, y en estos casos la única alternativa que nos queda es recurrir o bien a carillas o bien a fundas. Con las carillas son láminas que van adheridas sobre los dientes, pueden ser carillas de cerámica o de composite. La diferencia entre la cerámica y el composite: la cerámica es un material más estético, más duradero. La resina o composite, que es el mismo material con el que se hacen los empastes, es un material más poroso, más frágil. Entonces, bueno, si el paciente quiere que a largo plazo pues pueda aguantar mucho más, en esos casos recurriríamos al tema de las carillas de cerámica. Hay en ocasiones que, claro, si el diente está teñido en toda su superficie, pues si ponemos las carillas, a lo mejor en el maxilar superior sí, pero en el maxilar inferior puede quedar la parte interna visible. En esos casos, pues lo que hacemos es hacer una funda para que de esa manera envuelva toda la pieza y no se vea por ninguna de las superficies esos defectos que presenta. Y bueno, sin más dilación, vamos a hablar del caso. Como vemos aquí, la paciente presenta pues esas tinciones en el cuello más amarillentas, en la parte media del diente pues un color pues más opaco, más blanco. Seguimos viendo, y aquí vemos de cerca pues los problemas que presenta. Como decimos, si hiciéramos un blanqueamiento u otras alternativas menos agresivas, nosotros siempre optamos por la opción más conservadora, pero en este tipo de patologías, ya sea la fluorosis o, por ejemplo, las tetraciclinas, que es un antibiótico que hace años estuvo de moda, y aquellos pacientes que se les daba pues a las madres en gestación o a niños menores de 7 años, también generaba otra tinción. No era esta misma tinción tan blanca, marronácea y demás, o anaranjada a nivel del cuello de los dientes, sino que eran unas bandas grises, y en esos casos también el blanqueamiento es insuficiente, tratamientos conservadores no nos llevan a nada y hay que optar por unas opciones un poco más agresivas. Seguimos viendo en las imágenes, vemos sobre todo la motivación de estos pacientes es neta y puramente estética. Los pacientes mastican perfectamente, no tienen ningún problema. Es cierto que estos dientes en algunas zonas pueden ser más sensibles a la acción de las caries, debido a que tienen pues eso, un esmalte más poroso. El esmalte es una estructura vítrea que tiene que ser lisa para que de esa manera le cueste más a las bacterias adherirse contra esa superficie. En cambio, pues estos pacientes que tienen esas irregularidades a nivel del esmalte, que el esmalte es la capa externa del diente, pues tienen más facilidad para adherirse y son pues más propensos a poder tener caries. Seguimos viendo las imágenes, vemos pues cómo tenía esos defectos. También en
en la zona posterior y nada, le dimos la alternativa de pues, poner fundas en toda la boca para que de esa manera pudiéramos cubrir pues, todas las alteraciones en la anatomía y esos defectos a nivel estético, esos cambios de color. Seguimos viendo y esto es lo que hicimos. Lo que hicimos fue colocarle fundas, hacemos pruebas para que en muchas de las ocasiones pues pacientes que durante toda su vida se han visto con esos dientes tan oscuros, pues pecan un poco y tienden a querer un color pues un poco más opaco del que a lo mejor nosotros les recomendaríamos. Quizás nosotros nos decantaríamos por un color medio, que pasara más desapercibido, pero entendemos que, oye, pues llevo toda la vida con mis dientes oscuros, quiero que me lo pongas lo más blanco posible. Y bueno, pues como decimos, a lo mejor para nosotros no es la mejor elección, porque lo podemos ver un poco opaco, un poco demasiado blanco. Hubiéramos buscado pues es una tonalidad un poquito más baja, pero entendemos y siempre estamos pues supeditados a las expectativas del paciente. Si el paciente quiere un diente más blanco, pues le hacemos un diente más blanco. Y vemos cómo con estas coronas hemos podido cubrir perfectamente todos los defectos que tenía. Seguimos viendo las imágenes en los defectos laterales y vemos cómo engranan perfectamente. Intentamos pues darle una anatomía que sea lo más natural posible. Seguimos viendo, aunque ya decimos que siempre ellos tienden a buscar un color más blanco del que a lo mejor nosotros en una primera elección les hubiéramos podido recomendar. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, vemos en algunas zonas, vemos aquí por ejemplo, hay en algunas ocasiones que estos tallados pues pueden generar que se inflame el nervio y que sea necesario desvitalizar algún diente que tenga sensibilidad, ¿vale? Si es así, el trabajo está completamente colocado y está fijo, lo que hacemos es perforar la corona para poder acceder al nervio. No suele ser habitual, pero ese tipo de imprevistos hay que explicárselos a los pacientes, que pueden surgir con un tratamiento en el que hay que desgastar el diente. Seguimos viendo en las imágenes, bueno, en ocasiones estas fundas eran de metal cerámica. El tema de las fundas, también tenemos un abanico de opciones. Podemos poner fundas que tengan un núcleo metálico y luego bañado en cerámica, o fundas que sean totalmente de cerámica. Las fundas que son solo de cerámica, el problema, tienen unas propiedades ópticas superiores, tienen una transmisión de la luz mucho mayor. Hay también diferentes tipos de cerámica, pero el problema de esas cerámicas es que si tienen un núcleo muy opaco, es decir, un núcleo muy oscuro, pues puede transmitir el color. Entonces, en esos casos, pues recomendamos que tengan o bien un núcleo metálico o bien optar por una corona que sea de circonio, que es una cerámica más opaca y con un núcleo blanco, para que de esa manera no transmita el color que tiene por dentro del diente. En este caso ella optó por ponerse fundas que tuvieran un núcleo metálico y bañadas en cerámica. El inconveniente de este tipo de fundas puede ser que con el paso de los años se retraigan un poco las encías y se le pueda ver el margen del cuello del diente un poco oscuro, ¿vale? Pero vamos, ese en el peor de los casos, y con el paso de los años sí que se puede dar esa pequeña retracción. Si fuera solo de cerámica, esa posibilidad de que se vea el margen metálico no existe, porque lleva un núcleo blanco de cerámica, pero como decimos, cuando el diente es tan oscuro, recomendamos que tenga un núcleo o bien metálico o un núcleo blanco para que evite esa transmisión del color. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, aquí el problema es que las fotos, hemos tenido problemas en algunos casos con el flash de la cámara, se ve un diente más amarillento, cuando realmente, como hemos visto en las otras imágenes, el diente se ve perfectamente, es un diente blanquecino y bueno, quizás más blanco del color que a nosotros nos hubiera gustado, pero como hemos dicho anteriormente, nosotros estamos adaptados a las expectativas, a las necesidades del paciente. Seguimos pasando las imágenes y bueno, la paciente, y seguimos viendo, la paciente satisfecha. Hemos corregido pues esa alteración en el color de sus dientes, hemos corregido también pequeñas alteraciones en la anatomía que presentaban las piezas y bueno, todo el caso ha quedado perfectamente engranado. Sí es cierto que en muchos de estos casos los acompañamos de la férula de descarga. La férula de descarga es un aparato de resina acrílica plana que lo que hace es que el paciente, cuando cierra, no engrana los maxilares, relaja la articulación, desprograma esa articulación y aparte
no solo para proteger sus articulaciones frente al cambio en la posición de los maxilares, sino también proteger el trabajo. Hemos hecho un trabajo que es costoso, que nos ha llevado tiempo, y estos trabajos nos interesa que el paciente esté bien con ellos el mayor número de años posibles. Para eso, pues con la férula de descarga protegemos pues que no se vaya a producir un efecto que se llama chipping, que ocurre pues en la cerámica, que saltan trozos de cerámica, y si saltan trozos de cerámica no tenemos la posibilidad de adherir un trozo de cerámica, sino que necesitamos quitar ese trabajo, mandarlo al laboratorio, que lo vuelvan a meter en el horno para poder añadir cerámica. Entonces es un trastorno, casi siempre para poder hacer esa opción hay que romper una corona. Por ello, lo que nos interesa, como decimos, en estos casos, acompañarlos de la férula de descarga para proteger el trabajo, y luego, por supuesto, no solo de la férula de descarga, acompañarlo también de que el paciente se implique en que va a tener unos buenos hábitos de higiene y que va a venir regularmente a vernos para que de esa manera tengamos un control exhaustivo. Nosotros lo que más nos importa no es solo ver al paciente y que quede un tratamiento vistoso, sino fidelizar al paciente, que el paciente vaya viniendo todos los años, que sean solo revisiones periódicas, una limpieza en el caso de que lo necesite, y hacer un control rutinario comprobando que el trabajo no le dé ningún problema. Nos llama la atención en este caso como el flúor, que es algo que se supone que está en nuestras pastas de dientes, en nuestro día a día en cuidado de la boca. El exceso de flúor, en este caso en el agua, pueda provocar estas manos. Y es cierto, y ya no solo en el agua, incluso en muchos alimentos nos encontramos el flúor, que es un elemento fundamental no solo para nuestros dientes, sino para nuestros huesos también. Pero hay en ocasiones que ese exceso de flúor genera, como hemos visto, hace años no se controlaron bien las cantidades de flúor en el agua, y en ciertas poblaciones, en Salamanca tenemos el caso de Rollán, pero hay en otros municipios de España, incluso de Latinoamérica, que no se controlaron bien las cantidades de flúor en el agua y se generó esta fluorosis, estas alteraciones en los dientes. Y como vemos, estas manchas hay diferentes grados, hay pacientes que tienen pues esas manchas más anaranjadas, más antiestéticas todavía, y como decimos, pues lamentablemente el único tratamiento pasa por cubrir esos defectos, y para cubrirlos es a través de cerámica, de resina. No tenemos otras opciones más conservadoras, que, como decimos en muchos programas, siempre buscamos que la opción sea lo más conservadora posible, pero hay en ocasiones, como en el caso de las tetraciclinas, fluorosis u otras tinciones, donde un blanqueamiento que es inofensivo para el diente, pero no es eficaz para este tipo de patologías. Pues un nuevo caso que una vez más Antonio, el equipo de Navarro Clínica Dental, ha solucionado, y por suerte nos habéis acercado para poderlo conocer también de primera mano. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes también gracias por estar con nosotros y también por seguir, porque este 8 Magazine sigue adelante.